La mentira semanal es una producción. Hay un cineasta detrás de todo eso. Infiltrados por Top Latina. Analista político y económico, Wandy Ramírez. ¿Qué tal, Wandy? ¿Cómo te va? Muy bien, Edwin. Bienvenido, Wandy, bienvenido. Gracias, placer estar aquí con ustedes para lo que pueda ser útil. Va a ser útil para mucho porque la verdad que sí que ha dado agua de beber los últimos días. Wandy, has hablado acerca de las elecciones en República Dominicana y diste también una predicción sobre lo que iba a pasar en las elecciones municipales y también lo que iba a pasar en las presidenciales, sobre todo en las presidenciales. ¿Cuáles fueron tus consideraciones y qué piensas que va a pasar de ahora en adelante con la gestión del presidente Luis Abinader? Más o menos así. Uy, qué fuerte. Qué difícil. Muy difícil, pero te aseguro, te garantizo que el presidente la tiene más difícil que yo. No quisiera estar en sus zapatos. El presidente Abinader tiene serios problemas, él lo tiene desde hace mucho, sobre todo porque él no ha estado entendiendo las señales, las luces bajas que le estaban mandando. Y aún así, pues él decidió pagar una reelección con el dinero del pueblo dominicano. Claro, recordemos que van cerca de 40,000 millones de dólares, que nadie sabe dónde están, que tú no sabes dónde están, ninguno de los presentes tampoco. Y una gran parte de ese dinero, pues obviamente se usó para campaña, para pagar esa reelección, y el otro se presume que está llegando, pero en la modalidad de inversión privada. Es lo que se colige, es lo que se puede concluir, porque si todo ese dinero hubiese entrado a la economía dominicana, el dólar estaría al 20 por 1. Los bolsillos de todos ustedes estarían más llenos, sus cuentas de banco estarían mejor, la gente no estaría pasando tanto trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes suman y restan, estamos hablando de casi la mitad del Producto Interno Bruto en 4 años ya, ¿no? Y es serio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ese dinero hay que pagarlo. Y como previmos y dijimos en la campaña, pues había que votar en contra del presidente para evitar una reforma fiscal aberrante, que es lo que viene ahora. Y de hecho, él lo anunció el lunes. Las elecciones fueron el domingo y la mentira semanal se dispara con esto, ¿no? Invitando a la oposición para hacer que se le pegue el FAO a ellos. Brito. Obviamos la parte en la que usted dice la mentira semanal. No. Okay, pues, ¿por qué le llaman la mentira semanal? Quiero hacer la pregunta, ¿verdad? Sí, claro, yo se la respondo porque todo es fundado. Sí. Mire, Brito, hay una referencia del 1950 que se llama How to Lie with Stats. Si usted me da su correo, yo se lo envío porque lo tengo en digital también. O sea, ¿cómo mentir con estadísticas? Correcto, gracias por la traducción. No, para el pueblo, ¿sabes? Sí. De repente. Y entonces, yo no he visto muchas de las mentiras semanales que él ha estado diciendo porque me aburren, la verdad. O sea, me da cosa tener que confrontar tanta mentira. Una de ellas, hará varias semanas, meses tal vez, él hacía una comparación del costo de la canasta básica en República Dominicana con otros países de Latinoamérica. Y entonces, él por ejemplo mencionaba Costa Rica. Y, cónchale, no son cosas comparables. O sea, él decía que nuestra canasta es más barata que Costa Rica, no son cosas comparables. Primero, Costa Rica tiene cerca de 4 millones de habitantes, y el salario mínimo ronda los 500, 600 dólares per cápita. Sí. Aquí todavía estamos en 200 y pico, me corrijan. Sí. Por ahí es que va. Entonces, son comparaciones aberrantes, pero a veces son medias verdades, medias mentiras. Y una media verdad es una mentira.
disfrazada. No sé si más o menos, Brito, le he respondido un poco. Sí. De hecho, Pero- yo sé que hay una, por ejemplo, hay un gran amigo, Ernesto Jiménez, que me hablaba de un ejemplo sobre eso y decía, bueno, no es lo mismo decir un vaso que tiene la mitad y otro vaso que tiene la mitad, ¿verdad? Tan igualito. Medio lleno. No medio es lo vacío. mismo decir que ese vaso tiene un déficit de un 50% o decir que en ese vaso hay un superávit de un 50%. O sea, y al final están diciendo exactamente lo mismo. El vaso tiene un 50%, pero si tú lo enfocas en la falta, en lo que le falta o en base a lo que tiene, pues sería diferente. Entonces le voy a agregar algo a eso. Mire, La Mentira Semanal es una producción. Hay un cineasta detrás de todo eso que todos conocemos. ¿Cuál es? Pinky Pintor. Eco. Ya. Entonces, Pero es que él, además de cineasta, él también es productor audiovisual. lógico, pero también hay otros productores de cine, de película. ¿Usted recuerda lo de Sí, Barahona? Pinky, invítame un día. ¿Usted recuerda lo de Barahona? Invítame La un producción día. No sean tan antinarcóticos. cobardes. Sí, que llegó el tanque de despliegue, guerra. o sea, una película de Parecíamos guerra. realmente. ¿Usted sí. recuerda la producción de cine de la frontera? Helicópteros, Sí, claro. naves espaciales, Sí. tanques de guerra. Todo eso es parte, usted dice, de Una, un guión. una producción de película. Delta para- Force. Y yo tengo- Rambo Wandy, 400. Entonces, la manipulación, que es lo que yo establecí durante este proceso de campaña, fue en todas las dimensiones. La dimensión política, social, económica. Y entonces ahora este señor tiene que triplicar eso, tetraplicarlo tal vez, para poder mantenerse, porque ahora es que él tiene problemas, porque todas las predicciones que hicimos empiezan a manifestarse y él empieza a inducirlas para colmo. O sea, él se pega un tiro en el pie. Wandy, 3 preguntas. La primera es que muchas personas valoran la exposición del presidente Luis Abinader en los medios así frecuentemente. ¿Realmente para él como imagen es rentable, sí o no? Segunda pregunta. Expertos en materia económica dicen que la reforma es necesaria y que tiene que ser inmediata y que ese inmediatismo seguro que no va a provocar que sea justa. Es muy probable. Magín Díaz hablaba de una reforma injusta. Y tercera pregunta, esos mismos expertos en materia económica hablan de que lo que está pasando en el exterior, las guerras, inciden en esa crisis económica que usted menciona. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Oh, claro, mire. La primera pregunta, lo que él está haciendo no es nuevo, es un modelo. Lo hacen todos los autócratas de la región. Fidel fue el primero. Chávez, Maduro lo heredó. Creo que lo empezó a hacer, que todavía no es totalmente un autócrata, pero ya lleva esa deriva, Bukele. Y por supuesto no se podía, no es totalmente un autócrata. Sí. Pero va en esa deriva. Va en camino. Va en Va adelantadito. Por lo menos tiene la ropa ya. Tiene la ropa, ya Wanda tiene la ropa. Sí, por lo Ya menos. tiene el outfit. Tiene el outfit. Sí. Entonces, eso lo hacen todos y por supuesto no se podía quedar el protagonista de la película. Luis Rodolfo Abinader Corona. Que yo espero que no le pongan una de espina, porque el grande Fratello tiene paciencia para esperar y lo está esperando. A Hernández lo dejaron reelegir también, recuerden, ¿eh? Con Orlando Hernández, el de expresidente de Honduras. Y hoy está en un calabozo en Nueva York. Probablemente será sentenciado a vida por las mismas razones que y cómo llegó este señor al poder en el 20. ¿Qué? Pues son declaraciones. Sí, Fuerte. así como le demostramos, Y recuerdo perfectamente. así como le esa imagen. demostramos a Brito la cosa, pues puedo argumentar sobre eso con Y datos. recuerdo perfectamente la imagen de José Hernández cuando Sí. lo van a buscar a su casa, Sí. oficiales de la DEA. Sí. Entonces le regalaron su ticket de avión que él no tuvo que comprar gratis. Por ahí viene la cosa, probablemente. Repito, el grande Fratello tiene paciencia para esperar. Sobre la segunda pregunta, en torno a la reforma fiscal,
Mire, como este es un gobierno idiota, en el sentido griego de la palabra, es decir, ensimismado, ellos solo ven hacia ellos, no les importa mucho lo que esté pasando hacia afuera. Y como todo autócrata, el presidente Abinader, lo único importante es el dinero. Y esos 40,000 millones de dólares hay que pagarlos. Es posible que sea necesaria la reforma, pero como son un poco mediocres, pues la tendencia natural es a cargarle el dado al pueblo, no a eficientizar el Estado, no a ampliar la base. Yo aprendí hace mucho en una multinacional para la que trabajaba, y esto me lo enseñó el gerente general, de que con mucho dinero tú compras mucha ineficiencia. Y eso es lo que ha estado pasando en este país. Aquí ha habido mucho dinero. El presupuesto nacional, más todo lo que se ha tomado prestado, más todo lo que se tomará prestado. Aquí vamos a llegar al 100% del PIB en préstamo, ¿eh? Porque si los primeros 4 años tomó 40 y ya negoció 2.500 más cuando estaba en Washington, estimemos que va a tomar 80, 85. Casi el PIB, ¿entiendes? Y ese dinero no se va a ver. Él se lo va a entrar en los bolsillos y va a seguir llegando a modo de inversión privada, líneas aéreas, cosas que no se justifican. El adelanto, pero, Wandy, del contrato Aerodón. Sí, exacto. Pero, o sea, Wandy, dinero que no se ve. Pero esa... déjeme terminar la tercera pregunta. Ah, claro. ¿Okay? O sea, yo dije en Revista 110, que es la plataforma que más me acoge, bueno, también un canal, ¿no? Y ahí yo dije que tal vez lo mejor era aplicar la curva de la FAIR, es decir, ampliar la base, eficientizar y entonces en términos absolutos tú generas más ingresos. Exacto. Lo de que si las crisis impactan, etcétera, sí, las crisis externas Sí. Son factores determinantes. De hecho, la economía es el factor determinante de la política y, por supuesto, la economía internacional pues afecta y determina aún más lo que pasa en el patio. Le doy un ejemplo. Mire, en el 1978, Guzmán no ganó las elecciones, la perdió Balaguer, más bien. Y Balaguer la pierde por un tema que es la crisis de los combustibles, crisis de los commodities que se originó en la década del 70 y que aquí tuvo un efecto residual en el 78. Entonces funciona así, sí. Yo dije en el 21 que en condiciones normales la reelección no era un proyecto factible, viable, por esa misma razón, por ese mismo criterio, porque aquí no hay condiciones económicas para justificar una reelección. Este es un gobierno invertebrado. Aquí no hay una obra de gobierno que sustente una reelección, que justifique una reelección. Y el dinero que se ha tomado ya dijimos que es brutal la cosa. Entonces, lo malo de todo esto es que la oposición jugó mal, despertaron tarde y lo dejaron pasar porque no tenía los números. La mejor encuesta fue la de febrero y esa encuesta dijo que el gobierno lo máximo que podía sacar era 47%. Con todo el dinero que invirtieron en febrero, 3,000 millones de dólares aproximadamente, y en esta de mayo un poco más. Y eso ahora, que yo hice esa estimación en ese entonces, pero ahora el Banco Central dice que fue verdad. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales bajaron el mismo monto exacto que yo estimaba que se gastó en el proceso electoral de febrero y mayo. Entonces, señores, cuando tú haces ciencia política, inteligencia política, tú tienes una tendencia a acertar. Yo a veces digo que tengo una bola mágica, pero no, es simple aplicación de la ciencia, de estimación. Entonces, ¿por qué científicamente no podía tener más? Bueno, porque eso ya no tiene margen de error. Votaron 2.8 millones de habitantes. Una encuesta que fueron todas manipuladas, sesgadas, etcétera, y yo lo demostré. Son 1.200 personas y tienen un margen de error de 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha, según la curva de Gauss. Pero ahí no había margen de error. Entonces, y una de un 6%. Exacto, entonces no podía sacar más y de hecho eso fue lo que sacó. Sí.
47% es lo que saca Abinader y el PRM. Los otros 10 puntos es el resultado de la manipulación que la Junta se prestó para eso, Román Jaques se prestó para eso y se lo asigna a 10 partidos más. Que haga un llamado a los partidos de oposición. Señores, reclamen su premio, porque ustedes le dieron el triunfo a Abinader, él no tenía los números, y según la ley del partido principal en ciencia política, dice que cuando tú le das el triunfo a un gobernante, a una coalición, etcétera, te toca 40, 30, 50% del gobierno. Reclamen lo que le toca, señores. No se lo dejen a este grupo de bandidos. Todo. ¿Okay? En los sistemas parlamentarios, en Europa, que es donde yo vivo, pues esto es el día a día. Sí. Esto es el día a día. Para tú formar gobierno necesitas de coaliciones y cuando la coalición te aporta ese voto y tú ganas con ese voto, no es verdad que tú le vas a dar el 1% o el 2%, no, la mitad. Bueno, no creo que le esté escuchando el presidente, disculpa, Nathaniel, porque he estado leyendo y hay un recurso, de hecho, del partido Primero la Gente ante un aliado de Abinader, ante el Tribunal Superior Electoral, porque le han quitado el diputado que le tocaba a ellos, un diputado nacional, y lo han negociado con el PRD supuestamente. Eso es lo que yo he estado escuchando. El PRD sacó votos mínimos para eso. Pero no hay razones para regalarle nada al PRD, obviamente. Todo lo contrario, lo tumbaron al PRD. Porque el PRD lo eliminaron, sí. Esa cizaña que tiene el presidente contra ese partido, porque no pudo quedarse con él pasó factura ahora. Aparte de otros eventos que por razones obvias no voy a decir aquí, pero que yo sé. Okay. Sí. Don Wandy, yo siempre aquí le digo a los muchachos que hay que tener más valor para uno continuar lo que tu anterior hizo siendo de la oposición, que tú decir, rompo todo y voy con lo mío. Este gobierno ha hecho un trabajo de continuidad hasta donde ha podido. Y lo hemos visto con los teleféricos, la extensión del metro en su línea número 2, en el monorriel, que son acciones que estaban dentro de los documentos, que eran propuestas del gobierno anterior. Y que usted no le parece eso que tiene mucho valor, dar continuidad al Estado, que es en pro de los ciudadanos. Asigún. Mire, yo 6 días antes de que el presidente se juramentara, sí, yo escribí un trabajo que titulé Un gobierno de consenso nacional. Está en almomento.net, lo pueden googlear. También está en mis redes, Wandy Ramírez B, lo pueden buscar. Y ahí yo escribí, si se quiere, de buena fe, un guión para que el presidente Abinader gobernara 8 años. Un guión. Cosas que este país necesita y que había que hacer. Sí. Lo escribí sobre todo porque estábamos en prepandemia, pandemia, y no se podía estar inventando. O sea, este país tiene muchas necesidades y no podíamos retroceder. Y yo ya preveía que iba a haber un cierto retroceso, incluso hasta de 20 años. Era mi estimación. O sea, sí, que en 4 años podíamos retroceder 20. Y no es que el PLD en 20 años hizo la gran cosa, porque en realidad podía hacer más y no lo hizo. Y yo le pongo varios ejemplos. Por ejemplo, la famosa visita sorpresa, eso solamente impactaba el 8% de la economía. Porque, pero se mantuvieron 8 años montados en eso, sí, que no era tan productivo. Yo escribí un otro trabajo que titulé La confusión estratégica del gobierno puede ser muy peligrosa para la economía, donde yo criticaba que ministros como Peralta estaban hablando de sembrar aguacate, sí, cuando debíamos estar pensando en cómo promover empresas unicornios. Y ponía el ejemplo de Ant, que 20 empresas son del tamaño del Producto Interno Bruto de este país. Claro. Entonces,
Sí, ojalá pudiera haber continuidad, pero nuestros gobiernos son gobiernos cositeros. ¿Cómo así? Que hacen cositas. No están enfocados en el desarrollo de este país y eso es lo que hace falta. O sea, su visión no es de política Son gobiernos pública. disfuncionales. No tienen mayoría. visión de desarrollar políticas No, públicas. no, no. Bueno, desarrollan cositas en términos de política pública. Como le dije, en ese trabajo yo hice una serie de propuestas, algunas la cogieron, la promovieron, la lanzaron, no dieron ningún crédito, pero, o sea, así de mediocres son, ¿entiendes? ¿Y O sea, a que qué es se debe? un patrón de conducta De nuestros políticos. partidaria Sí, sí, sí. en la República Dominicana. Sí, el problema son los políticos, que tienen que hacer un cambio de mentalidad. O sea, nuestro país es subdesarrollado porque tenemos políticos subdesarrollados. Wow. Entonces, mi propósito es aportar, es ayudar a que eso cambie un poco. Y es la razón por la cual yo vine de Europa a tratar de apoyar un poco. Ya tenía que irme, pero me voy a quedar unas cuantas semanas más, a esperar que las aguas se aclaren para tratar de dejar montado un guión de modo que este gobierno pues respete algunas cosas. Wandy, para usted, usted habla de la clase política, de las deficiencias de la clase política, que producen y dan como resultado un país subdesarrollado. ¿Qué entiende usted el rol que debe de jugar una organización política para la construcción y la formación de esa clase política? ¿O qué debe de hacer la clase política para mejorar? Porque muchas veces una cosa va ligada de la otra también. La clase política, la población, el pensamiento, hacia dónde vamos. O sea, ¿qué hay que hacer para mejorar? ¿Cómo se construye una clase política más fuerte que nos permita llegar a mejor desarrollo? Dos cosas. Mire, aquí tenemos una crisis de Liderazgo. Yo aprendí en esa misma multinacional que le decía, y era uno de sus pilares estratégicos, que la calidad la hacen las personas. Si usted no forma sus equipos dentro de la organización política, usted va a tener problemas, usted no va a avanzar. Uno, dos. Si usted no forma a este pueblo y nuestra educación es mediocre, no vamos a salir del hoyo. ¿Entiendes? Siempre se ha dicho que no conviene, etcétera, que No, si para Maquiavelo, beneficio electoral se etcétera. promueve el analfabetismo. Pero eso es un enfoque corto, o sea, de visión muy corta. ¿Usted entiende? O sea, Por ejemplo, usted ve que incluso como estrategia electoral, el alto porcentaje de abstención da beneficio electoral a particulares. obvio. Promover eso es parte de una estrategia. Obvio. O sea, mire lo que pasó ahora con esta abstención. El presidente Abinader podría ser el presidente de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte, pero no del país. Sacó Con 2 la votación. sacó 2 millones de votos, 2.1 él, versus un padrón de 8.7. 22, 23, 24%. Bueno, Es un gobierno de minoría. Algunos podrían ser extremistas y decir que es ilegítimo. Bueno, señores. Wandy Ramírez ha estado con nosotros, lamentablemente. Nos tenemos que ir. Y que ya que le quedan pocas semanas que vuelva. No, claro que va a volver, porque Claro. quedaron muchos temas en el tintero. Yo le tenía por ahí lo que pasó en México, le tenía El Salvador y otros países de la región. ¿Cuáles son las redes sociales para seguirte, Wandy, por favor? Wandy Ramírez V, de Valenzuela. Wandy Ramírez V. Síganlo por ahí. En un par de semanas todas las redes. el que estamos a comprometer Hecho. para que esté con nosotros. Hecho. Claro, con gusto. Señores, hasta mañana. Infiltrados por Top Latina.